cristianismo. El cristianismo es una práctica de vida, la práctica que Jesús nos enseñó con su palabra y con sus hechos, el amor. Hoy San Pablo nos lo recuerda así con esta claridad que ya escuchamos. Quien ama a su prójimo, dice San Pablo, no le causa daño a nadie. El cumplimiento pleno de la ley es amar. Y una vez que entendemos esta primera parte, podemos entender lo que Jesús nos dice en el Evangelio y también el profeta Ezequiel en la primera lectura. Nos sorprenderá cómo Dios dice al profeta Ezequiel que es responsable de la suerte de su hermano, el malvado, pecador, como todos nosotros. Dice Dios al profeta, llama la atención a tu hermano para que se corrija, para que se convierta. Si tú no le dices nada y él muere por su pecado, yo te tomaré cuenta de su vida. Ezequiel podía protestar ante Dios como nosotros podemos protestar a Dios, como solemos decir con frecuencia, a mí que me importa la vida de los demás. Yo no me meto en la vida de mi prójimo, yo no toco la vida íntima de mis amigos, de mis hermanos, de mis conocidos o de los desconocidos. Sutilmente nosotros nos excluimos, nos apartamos de lo que Dios nos pide en este día, en su palabra. Le dice al profeta, si tu hermano malvado, así lo dice la lectura, pecador, muere por su pecado, cuando tú le llamaste la atención, ciertamente él tendrá la culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Qué importante es, pues, que nosotros miremos a nuestro prójimo cuando hace el daño a la comunidad. Esencialmente es el daño a la comunidad. Es claro que debemos tener mucho respeto a nuestra vida íntima, a nuestra vida privada. Y en ese sentido hay mucha razón cuando decimos, bueno, es tu vida, tú sabes lo que tú haces. Pero cuando nuestro pecado, nuestra manera de ser, de vivir, de comportarnos, toca a los demás, entonces ya estamos lesionando a la iglesia. Iglesia es comunidad, asamblea. Y por eso entendemos ahora el Evangelio que escuchamos de San Mateo. Jesús comienza diciéndole a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. ¿Qué es lo que normalmente hacemos nosotros? Si nuestros hermanos, si nuestro prójimo comete un pecado, en vez de ir a decírselo, de amonestarlo, lo comentamos con nuestros amigos, lo que decimos llamamos el chisme. Fíjate que fulano está haciendo estas cosas desagradables, se porta mal, la riega en esto. Lo decimos a los demás y hoy Jesús nos dice con mucha delicadeza, ve y amonéstalo a solas. Llámale la atención, pero tú solito. Si él te escucha, dice Jesús, habrás salvado a tu hermano. Si no te escucha, pues hazte acompañar de 2 o más personas. Si ni así te escucha, díselo a la comunidad. Y si no, dice Jesús, pues apártate de él, como de un publicano y de un pagano. Este punto esencialmente busca en las palabras de Jesucristo el amor al hermano que peca. Jesucristo busca la conversión del pecador. Jesucristo busca que tratar con delicadeza a nuestros prójimos que cometen pecados que dañan grandemente a la comunidad, vuelvan al camino de Dios, a la vida de la comunidad. No sé si quieran hacer algún comentario o alguna pregunta para ir concluyendo. Por la mañana, Padre, en la misa hablaba acerca de la riqueza de este capítulo 18 del Evangelio de San Mateo,
no recuerdo con precisión el término que utilizó, pero decía que este capítulo era eclesial, me parece, en donde se describe o nos da, el Señor nos da los lineamientos que todos los que pertenecemos a la iglesia pues debemos de seguir. Y este que nos marca hoy ante el hermano que comete un error, pues se me hace muy interesante, cómo Jesús nos da siempre la oportunidad de regresar. Pero ¿qué otra riqueza encontramos en este capítulo 18 que tenga que ver con lo que estamos abordando? Sin duda, varios que vamos a escuchar en los domingos siguientes. Decía que el capítulo 18, invito a todos ustedes para que abran su Biblia y en su casa lean este capítulo 18. Es el capítulo, sí, es la expresión correcta, Juan Pablo, el capítulo eclesial. Para Jesús es algo delicadísimo el modo de cómo nos relacionamos unos con otros. Es algo esencial. Para Jesucristo la soledad es una aberración. Por eso Dios crea a la humanidad hombre y mujer. Por eso Dios crea a la humanidad familia, comunidad. Y hoy en este capítulo 18 de San Mateo nos habla de muchos detalles de cómo hemos de relacionarnos los que creemos en Él, los que queremos construir la comunidad. Por eso es un capítulo que es eclesial, constructor de la comunidad de los creyentes. También, Padre, por la mañana iniciaba su homilía diciendo que este era un texto muy bonito, pero duro y descontrolador. Aquí Jesús pues hace la invitación no tanto a los pecadores, sino pues en general a buenos y malos. Si eres bueno, pues tienes que ver por tu hermano, tienes que preocuparte por los demás. Y en este contexto, Padre, también citaba acerca del pasaje del Génesis, cuando Caín mata a su hermano Abel y Dios le pide cuentas. ¿Dónde está tu hermano? Quisiera, Padre, si me lo permite, pues leer este pasaje del libro del Génesis para que nos recuerde ese comentario que hacía por la mañana. Sí, dice, permíteme, sí, el contexto es importante. Debemos interesarnos por nuestro prójimo. Jesucristo dice que sí. Debemos meternos en la vida de los demás, sí, si es para ayudar, si es para construir la comunidad, si es para buscar el perdón y la reconciliación, si es un gesto de amor, de solidaridad. Esa es la esencia del mensaje de Jesucristo. Por eso sí comentaba este pasaje del Génesis, donde tristemente vemos, constatamos que somos una humanidad pecadora. Nacemos de Adán y Eva, cuyos primeros hijos se odian y uno mata a su hermano. Sí, por eso en este contexto conviene escucharlo, Juan Pablo. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, qué interesante es este contexto del Génesis. Génesis significa orígenes. De ahí venimos. Los primeros 10, 12 capítulos del Génesis son la creación, el pecado, la promesa de la redención, y después sigue ya la historia de los patriarcas, la construcción del pueblo de Israel. Pero qué interesante es escuchar, interesante y doloroso, decía, cómo Caín mata a su hermano Abel. Hermanos, esto sin duda suscita en nosotros muchos sentimientos, inquietudes, preguntas, que pudiéramos aquí escucharlos a ustedes, ojalá. Y Adalid, no sé, quiera comentarnos alguna cosa. Pues bueno, Padre, a lo largo de mi vida me han dicho muchas personas: no, es que tú vas mucho a la iglesia, pide por mí.
Y yo en mi ignorancia quizá decía, sí, yo voy a pedir por ti, pero también la salvación es personal, tienes que pedirlo tú de tu boca. Y me viene a cambiar un poquito este contexto, bueno, no un poco, mucho, y es en efecto, tenemos que corregir al hermano siempre con amor, ¿no? Con sutileza, con paciencia, con esa comprensión, como si se tratara de nosotros mismos. Tampoco vamos a hacerlo de una manera pues grosera o indiferente, o simplemente por hacerlo quedar mal. Vamos a acercarnos a Él y hablar con Él de una manera amorosa, como lo hace nuestro Señor Jesucristo y como Él lo haría, y como lo hizo en su tiempo con todos sus discípulos y pues sus apóstoles, hablarles de una manera a la vez fuerte pero amorosa y comprensiva. Sí, efectivamente, este capítulo que nos habla de la manera de cómo Jesucristo quiere a su iglesia, a su comunidad, a nosotros, a nuestras familias, a nuestros pueblos, que seamos capaces de ver los defectos de los demás también con comprensión y con amor, sin espantarnos de que otros cometan pecados que podemos tener nosotros, o a veces más graves que los demás. Jesucristo lo dirá también en otro momento. Cuando tú quieras corregir o ver la paja en el ojo de tu hermano, mira la viga que llevas en el tuyo. Acercarnos a corregir a nuestro hermano significa saber que nosotros también somos pecadores, y no hacerlo significa que somos mejores que ellos. Podemos incluso ser peores que ellos, pero la corrección fraterna tiene este sentido profundo que, insisto, el amor de Dios al hermano que falla para que vuelva al camino de la comunión eclesial. Un punto final que me permito decir es que este evangelio también nos habla de la presencia de Jesucristo en medio de su pueblo, que lo fortalece, lo hace crecer, lo hace fuerte. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué bellas palabras de Jesucristo. Cuando 2 o 3 nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está presente. Cuando 2 o 3, cuando más de 2 nos reunimos porque Jesús nos llama, Él está haciendo, construyendo la iglesia, la comunidad que queremos construir y formar los que creemos en Jesús y hemos sido bautizados y queremos vivir su mensaje. Ahí está Jesús en medio de nosotros. Yo estoy convencido que en este momento estamos Juan Pablo, Adalid, su servidor, y que Jesús está aquí en medio de nosotros. Jesucristo también les está hablando a todos ustedes a través de nuestra boca, de nuestra palabra. Él está presente si tú estás con alguien ahí en el auto, en tu casa, con alguien más y estás escuchando esta palabra. Está Jesucristo en medio de ustedes. Es una expresión bellísima que no hemos de perder de vista, y yo les pido que sigamos disfrutando nuestra fe. Que nuestra fe nos haga felices, nos haga hermanos, nos haga amigos. Claro que sí, Padre. Pues yo quisiera cerrar este momento dentro de nuestro programa repitiendo estas palabras que usted dijo por la mañana. Un texto bonito, duro y descontrolador. Y efectivamente la palabra de Dios pues siempre romperá nuestros esquemas, romperá y descontrolará los esquemas que el mundo nos presenta. Bien, yo me despido de todos ustedes, también con el gusto de siempre haber estado con ustedes desde esta estación. Cuando salgo aquí cerca de Ocotito, el Ocotito, escucho la estación de las Comadres del Pueblo. Me da gusto escuchar los contenidos. Cuando voy a Tierra Colorada también escucho la repetidora o el enlace de ambas estaciones. Me da mucho gusto poder tener esa oportunidad de llegar hasta sus oídos, hasta sus hogares y ojalá que también a sus corazones. No dejo de pedir a Dios y de insistirles por la salud del mundo. Tenemos que seguir cuidándonos.
No sobrará repetir que hemos de cuidar nuestra higiene, de usar cubrebocas,